La Divina Comedia, parte 9. Las serpientes que transforman, el ladrón blasfemo y el último viaje de Ulises, cantos 24 y 26 del infierno. La subida por las rocas del borde de la sexta bolsa fue trabajosa y difícil, y Virgilio tuvo que alentar a Dante más de una vez cuando el cansancio lo detenía y amenazaba con vencerlo. Virgilio le habló con la severidad afectuosa de los que saben que el descanso en mitad del camino es la única forma real de no llegar. «Levántate», le dijo, «vence el jadeo con el espíritu que vence toda batalla. Si no, bajo el peso de la pluma se apaga la fama». Y Dante se levantó. Llegaron al borde de la séptima bolsa, y lo que vieron desde arriba los llenó de horror antes de que pudieran identificar las figuras que se movían abajo. El suelo de la séptima fosa estaba vivo. No era una metáfora. El suelo se movía, ondulaba, reptaba con un movimiento continuo y sin dirección fija que solo podía significar una cosa: serpientes. Miles de serpientes de todas las variedades y todos los tamaños imaginables, desde las diminutas y velocísimas hasta las de grosor de brazo humano, en un nudo vivo y permanente que cubría toda la superficie de la fosa como una alfombra de escamas en movimiento. Y entre las serpientes, las almas de los ladrones, desnudas, sin ninguna protección, las manos atadas a la espalda con serpientes que actuaban como cuerdas vivas, enroscadas en las muñecas y anudadas al frente del cuerpo. Las almas caminaban entre el nudo de serpientes con el cuidado y el terror de quien sabe que el suelo que pisa puede morderlo en cualquier instante, que no hay un centímetro de tierra segura en toda la fosa. Y entonces ocurrió algo que Dante no había visto nada parecido en todo el descenso, algo que superaba en horror puro y en inventiva todo lo anterior. Una serpiente alcanzó a una de las almas por el cuello y la mordió con la rapidez de un rayo. El alma se incendió instantáneamente, consumida en llamas en un instante, reducida a ceniza en el suelo. Y luego, de las cenizas mismas, el alma se reconstruyó. Volvió a ensamblarse desde el polvo como si el tiempo retrocediera, como si un incendio pudiera al revés de sí mismo. Y en unos segundos el alma estaba de pie de nuevo, intacta, lista para ser mordida de nuevo. «El fénix», dijo Virgilio, «el castigo del ladrón que en vida robó lo que pertenecía a otros es que aquí no le pertenece ni su propio cuerpo, lo pierde y lo recupera perpetuamente». Entre las almas de la séptima bolsa, Dante reconoció a una que se detuvo frente a él con una expresión que no era el dolor ni la resignación de los condenados anteriores. Era la expresión de la rabia activa y del desprecio consciente. Era Vanni Fucci, el ladrón de Pistoia, un hombre que en vida había robado los ornamentos sagrados de la sacristía de San Zenón y había dejado que un inocente fuera condenado en su lugar. Condenado por ladrón sacrilego, y él mismo lo sabía, y lo sabía con el orgullo retorcido de quien prefiere la fama del vicio a la fama de la virtud. Cuando Dante lo miró con el reconocimiento de quien sabe exactamente quién es el que tiene delante, Vanni Fucci no se encogió ni miró hacia abajo. Le habló directamente, con el desprecio de quien no tiene nada que perder porque ya lo perdió todo, y le contó su crimen sin un ápice de arrepentimiento. Luego, antes de que Dante pudiera responder, Vanni Fucci levantó ambas manos y le hizo el gesto obsceno más agresivo imaginable, dirigido no a Dante, sino directamente hacia arriba, hacia Dios. «Toma esto, Dios», dijo con las manos, «para ti lo diseñé». Inmediatamente, como respuesta, las serpientes se lanzaron sobre él con una velocidad que hizo que la escena anterior del alma quemada pareciera suave. Una serpiente le enroscó el cuello, otra lo ató completo, reduciéndolo de nuevo a la condición de preso. Y Dante no sintió piedad. La séptima bolsa tenía más horrores preparados. Dante vio a continuación algo que solo podía describirse como una fusión. Un alma y una serpiente que se fundían la una en la otra en un proceso de transformación mutua que era a la vez fascinante y nauseabundo. El alma se convertía en serpiente mientras la serpiente se convertía en alma, en un intercambio de formas que duraba el tiempo exacto de una transformación completa antes de que el ciclo empezara de nuevo. Era Agnello Brunelleschi, un noble florentino conocido por sus robos, transformándose y siendo transformado eternamente en una operación que abolía la frontera entre el ladrón y lo robado. El que en vida se apropió de lo que no era suyo, ahora no puede ni apropiarse de su propia forma. Luego vino Cianfa, otro noble florentino ladrón, que llegó en forma de serpiente de 6 patas y se abalanzó sobre otra de las almas, envolviéndola completamente, pegando su cuerpo al del alma en un abrazo que era una fusión.
4 patas delanteras rodeando los brazos del alma, las 2 traseras enroscándose en las piernas, la cabeza de la serpiente mordiendo el alma en la cara, y los 2 cuerpos comenzando a fundirse en uno solo, mitad hombre, mitad serpiente, en una transformación tan agonizante y tan extraña que Dante dice que tuvo que mirar hacia otro lado, no de asco, sino de vértigo ante algo que sus ojos no podían procesar del todo. El descenso continuó hasta la 8ª bolsa, y lo que Dante vio desde el dique lo llenó de una clase de asombro diferente a todo lo anterior. Luz. No la luz de Dios ni la luz del sol, sino luz del fuego, pero fuego de una clase que nunca había visto. La 8ª bolsa ardía con miles de pequeñas lenguas de fuego que se movían por el suelo como luciérnagas enormes, cada una conteniendo en su interior a un alma. Eran los consejeros fraudulentos, los que en vida habían usado su inteligencia y su elocuencia para dar consejos que parecían sabios y conducían a la ruina ajena, los que habían ejercido el don de la palabra como un arma disfrazada de ayuda. El fuego que los contenía era la forma exacta de su castigo. La lengua de fuego como la lengua que había engañado, ahora convertida en la cárcel que los encierra. Incluso para hablar con Dante tenían que hablar desde dentro del fuego, y la llama que los contenía se agitaba y se modulaba al ritmo de sus palabras, como si el fuego fuera la única boca que les quedaba. Virgilio señaló hacia 2 llamas que iban juntas, unidas en la base, una doble lengua de fuego que avanzaba más lentamente que las demás. Eran Ulises y Diomedes, los 2 héroes griegos que habían sido compañeros en las peores trampas de la guerra de Troya, el ardid del caballo de madera, el robo del Paladio, la traición a Aquiles. Juntos en el engaño en vida, juntos en la llama para siempre. Dante quiso hablar con ellos directamente, con el fervor de un poeta que reconoce en Ulises uno de los grandes personajes de la tradición que lo formó. Pero Virgilio lo detuvo y habló él mismo en nombre de los 2, en griego, en la lengua que esos héroes merecían, porque la petición de Dante de conocer el último viaje de Ulises era una petición legítima, y los grandes merecen que se les pregunte en su propia lengua. Y Ulises, desde dentro de la llama, contó. Contó que después de Troya, después de todas las aventuras del regreso que Homero narra, él no pudo quedarse en Ítaca. La sed de conocer el mundo era más fuerte que el amor a Penélope, más fuerte que el amor a su padre anciano, más fuerte que el amor al hijo Telémaco. Reunió a sus viejos compañeros, les habló con el único discurso que sabía dar, el discurso de la hazaña, el discurso de los que no se resignan a vegetal, detrás de una chimenea esperando la muerte. Consideradas vuestras semillas, no nacisteis para vivir como brutos, sino para seguir la virtud y el conocimiento. Y sus compañeros se pusieron de pie y navegaron. Pasaron las columnas de Hércules, el límite que los dioses habían establecido para el mundo navegable, el punto más allá del cual ningún hombre debía ir. Ulises lo atravesó porque Ulises siempre atravesaba los límites, porque era su naturaleza, porque no podía hacer otra cosa. 5 meses navegaron hacia el sur y hacia el oeste, hacia un océano que nadie había visto, con las estrellas del Polo Sur visibles por primera vez en la historia. Y entonces, en el horizonte, apareció una montaña oscura y enorme, la más alta que Ulises había visto nunca. Antes de que pudieran acercarse más, un torbellino surgió del mar y comenzó a girar el barco 3 veces. A la 4ª vez levantó la proa, hundió la popa y el mar se cerró sobre ellos. Ulises terminó su relato así, sin queja, sin arrepentimiento, con la misma serenidad de quien describe algo que era exactamente lo que buscaba aunque lo matara. Y la llama que lo contenía se quedó quieta un momento, como si el relato la hubiera agotado, y luego siguió su camino entre las demás lenguas de fuego. Dante miró esa montaña oscura que había visto desde la cima del mundo. Esa montaña que en su propia cosmología era el monte del purgatorio, y comprendió que Ulises había muerto a la vista del lugar de la redención, sin poder llegar a él, no por cobardía, sino por el exceso exacto de la misma virtud que lo había hecho grande.